Bueno, Alex, bienvenido. Vamos a darte paso a esta ponencia que, bueno, es interesante. De hecho, ayer ya hubieron algunas menciones. El tema de ChatGPT está en boga, hay mucha discusión, hay artículos que salen, ¿no? Ujú. Y vosotros, como empresa que ya lleváis muchos años en el sector, ¿no? Empresa, por otra parte, de aquí, española, Ujú. experta en sistemas de proctoring, que a su vez pues ha llevado también, ¿no?, ciertas discusiones, ¿no?, y que hay una ley y tal. Pues un poco el título de tu ponencia, estamos todos muy expectantes, ¿no? El título de tu ponencia es ChatGPT en tus exámenes. O sea, o ChatGPT en tus exámenes descubre cómo Small puede garantizar la integridad académica. Bueno, gracias, Alex, por haber venido y ya te Bueno, doy. primero gracias a vosotros por el espacio y la invitación, seguidor de la Universidad de Barcelona y OpenLMS. Y sí, bueno, es un poco lo que está de moda, ¿no? Todas las noticias que salen en educación es todo vinculado a ChatGPT y es un poco lo único que se puede hablar, entonces para también mostrar un poco de interés en la presentación. Hoy me presento, soy Alex Bea, responsable de estrategia y desarrollo de negocio en Smalltech, y como bien decías, Smalltech es el único fabricante español focalizado solo en herramientas de proctoring y llevamos ya 10 años en el mercado y focalizados, ¿no?, en tratar de apoyar a instituciones a trabajar en este tema. Entonces, bueno, hoy un poco este tipo de charlas suelo dar más sobre contexto y tratar de hacer un poco pedagogía sobre qué es el proctoring, ¿no? Es un poco lo que vamos a tratar, y en estas tendencias de mercado, pues lógicamente son varios temas que ya se han ido hablando hoy sobre pues qué se está demandando más, ¿no? Si presencial, online, híbrido y nuevas tendencias o herramientas como ChatGPT. Luego también pues conocer, ¿no? Porque ayer también se preguntaba, ¿no?, exámenes digitales, etcétera, cómo podemos evitar el fraude. Y sí que Máximo menciona la palabra proctoring, pero como que no había salido hasta ahora, ¿no? ¿Qué es ese concepto? Y luego un temas de impacto que solemos trabajar también con las instituciones. Bueno, entonces, en temas de mercado es algo que, lógicamente por la pandemia, sí que ha habido una explosión, ¿no?, digamos, de inversión en tecnologías educativas, también para generar un impacto, ¿no? Un impacto, y aquí simplemente traigo un estudio muy interesante de Holon IQ y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se focalizan en estudios en Latinoamérica y cómo la tecnología educativa había tenido un impacto o está teniendo un impacto, ¿no?, en esta región. Sí que es cierto que notamos muchas veces, nosotros trabajamos también mucho ahí, y se está produciendo una gran inversión en tecnologías educativas también porque igual tienen más barreras de infraestructura y de comunicaciones, ¿no? Así como en Europa igual estamos mejor comunicados. Ayer Germán me comentaba, ¿no?, España es de la mejor conectividad que tiene en Europa, ¿no?, a nivel de internet, etcétera, pero aún así también a nivel presencial pues tenemos buenas infraestructuras que nos permiten esa presencialidad y sentirnos cómodos en ella, ¿no? Y aquí simplemente algunos datos. El último mencionar es muy interesante, ¿no?, como hablaba del acceso a la educación como una gran oportunidad de crear un impacto, y sobre todo también en el ámbito especial de las mujeres que trabajan o están a cuidado de terceras personas, etcétera, ¿no? Y dentro de esta oportunidad de crear un impacto, pues hacían una encuesta y entonces sale un poco un ranking, digamos, de las que más impacto podían crear, ¿no? Y como decíamos, el acceso a la educación es fundamental, ¿no? Y aquí igual lo vemos como algo básico, pero igual en otras regiones no es tan básico, ¿no? Y la educación y transformación digital pues sí que está ayudando a hacerla más accesible. También otros aspectos importantes a mencionar, pues lógicamente soluciones que mejoren los resultados de aprendizaje. Ayer hubo una charla también de Wiris, creo que mencionaba específicamente en el tema de la matemática, pero están saliendo muchas soluciones que están impactando en diferentes especializaciones. Lógicamente también, pues cómo hacer más eficientes las instituciones, implementar nuevas tecnologías, plataformas que permitan, pues bueno, hacer escalable, o tema de exámenes digitales de manera masiva, ¿no?, o más eficientes a la hora de productivizar y poder facilitar, ¿no?, herramientas a los profesores para que se focalicen igual en el diseño o el contenido de la metodología pedagógica, etcétera. Aquí os traigo también otra serie de datos. En la izquierda es de un estudio de McKinsey, donde, sobre todo también es verdad, más focalizado en Norteamérica, porque al final son un poco los que suelen liderar más este tipo de mercados, y donde ya destacaba cómo se ha incrementado la competición, ¿no?, entre los proveedores o instituciones que ofrecen, instituciones y no instituciones, ¿no?, como tal, que ofrecen formación online, ¿no?, que está incrementando muchísimo la competitividad y está siendo complejo de atraer a nuevos estudiantes para su oferta académica.
Y luego también abajo, como menciona, el declive, digamos, en general de los enrollments, ¿no? De los registros de estudiantes en universidades, pero como sí en los que ofrecen, sobre todo en las grandes online, estaba incrementando, ¿no? Una tendencia en 11% de media. También es verdad un foco que se estaba trabajando cada vez más, ¿no? Porque al final también online se tiene como concepto de que es sencillo o no tiene calidad, etc., ¿no? Entonces, un tema, una tendencia que se está trabajando muchísimo para cómo proveer el mismo nivel de calidad o mayor, ¿no? en la formación online. Y luego a la derecha también suelo compartir en LinkedIn a veces noticias o artículos interesantes de tendencias de mercado, y donde mencionaba que sí es cierto que al final el tema de la formación presencial pues siempre estamos focalizados en 18 a 22 años, pero que aún así, ¿no? ese nicho de estudiantes al final también están viendo que les parece más interesante empezar a trabajar más online. En este caso específico sí que es cierto que hay un punto que es económico, que en Estados Unidos sabemos que el tema de la formación es muy cara, pero hablando con instituciones que son presenciales y hacen encuestas a sus estudiantes a ver si les interesaría tener algo más de online o qué es lo que quieren, pues sí que empezaban a mencionar que hoy, el primer año, segundo año, genial presencial, pero que tal vez igual el tercero ya me gustaría tener algo más de libertad, de flexibilidad, etcétera, ¿no? Y esto es un poco lo que traigo aquí. Esto es una encuesta de Educaus donde al final comparan prepandemia y pospandemia, ¿no? Un poco el interés en cómo quieres formarte, ¿no? Si 100% online o 100% presencial, un híbrido, un poco más de uno u otro. Y se ve claramente que sobre todo como los que preferían más presencial sí que ha caído y ha incrementado mucho los que quieren online. Y aquí podemos ver, digamos, en conjunto como los que únicamente que quieren presencial es el 23% y luego ya buscando sobre todo un híbrido es la mayoría, ¿no? Buscan cómo equilibrar entre presencial y online para tener esa flexibilidad. Y luego, lógicamente, también los retos que ello conlleva, ¿no? Al final, en el ámbito, no solo online, sino digital también, cuando tienes presencial, pero ya empiezas a implementar herramientas, plataformas, etcétera, pues la conectividad como uno de los grandes retos, ¿no? Que hay para ofrecer pues, esa formación. Por ejemplo, también, pues, oye, que mi ordenador no funciona, pues al final los que se dediquen un poco al soporte, sobre todo, habrán sabido que te puedes encontrar al final sistemas operativos de todo tipo, ordenadores de todo tipo, y es un mundo, ¿no? Y entonces ahí hay varios retos a los que todavía hacer frente. Y aquí empiezo un poco porque también este tipo de presentaciones me gusta que sean más dinámicas, no yo aquí dando un poco la chapa a todo el mundo y escuchando como de normal sería, sino buscar un poco la interacción y conocer también a vosotros mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que pensáis? Esto sí que es verdad que lo suelo hacer con encuestas en un webinar o lo que sea, pero bueno, si queréis aquí podemos hacer a mano alzada. Y la primera pregunta es un poco qué creéis que están demandando los estudiantes, ¿no? No sé si igual ahora mismo también tenéis encuestas. El primer punto es bueno, que prefieren volver al presencial por el cansancio del online, ¿no? Que también es cierto que ha supuesto igual a nivel psicológico un punto importante. Vuelta al presencial, pero incrementando esa formación o esa flexibilidad con formación online. O facilitar más formación 100% en línea. Para la primera, a mano alzada, ¿quién considera que esto es lo que está pasando o va a pasar en los próximos años? Dos. Bueno, sí, o sea, quiero decir, aquí no es excluyente. Entonces, a la primera, ¿quién opina que es un poco vuelta presencial por el cansancio de online? En principio, nadie. Para la segunda, ¿vale? Que está bastante claro. Porque ayer también se preguntó, ¿no? ¿Qué consideráis que es la nueva tendencia o qué está pasando ahora un poco los estudiantes? ¿Qué están demandando? Y bueno, creo que más o menos lo tenemos bastante claro que es un mix, ¿no? Y luego, facilitar más formación 100% en línea. Y esto creo que también es una tendencia, más que nada porque sí que estamos viendo que se están demandando, y ya no solo por el hecho de 18 a 22, sino, como bien habéis comentado, la edad media, es decir, el lifelong learning, al final la gente que está trabajando va a requerir flexibilidad para formarse y compaginar trabajo, conciliación familiar, etcétera, ¿no? Esto es sin duda una tendencia muy clara. Luego también es una noticia muy interesante, que ahora ya entrando un poco en el tema de ChatGPT, leí hace unos meses, donde en cuanto sacaron ya ChatGPT, pues ya salieron noticias de, bueno, pues vamos a prohibir otra vez los exámenes digitales, que no digo ya online, digitales, porque no tenemos control, no sabemos qué pasa y tenemos que volver al papel y lápiz, ¿no? Y esto es un poco lo que se empezaba a decir. Y esto era un abogado que estaba defendiendo a personas que les están a punto de ser expulsados por haber cometido fraude y se les había pillado, ¿no?
Y lo que se quejaba o le parecía injusto es que a sus clientes se le había pillado, pero a otros no. Decíamos, bueno, a ver, no sé que eso sea lo injusto, ¿no? Y un poco de debate que estaba surgiendo alrededor de esto. Y dentro de estas noticias de ChatGPT hace poco, pues en Business Insider pues estaba preguntando un poco a startups de educación tecnológica a ver cómo veían, ¿no? Cómo está evolucionando esto, cómo iba a impactar tanto a las instituciones como a sus modelos de negocio. Nuestra opinión es muy clara, es decir, no sé, en la educación no se trata de prohibir las cosas, sino integrarlas en los modelos educativos. Es decir, si tú vas a estar o salen nuevas herramientas al mercado, tú como educador y yo como estudiante, ¿qué es lo que espero? ¿No? Espero formarme para poder ser empleable cuando salga al mercado. Es decir, quiero conseguir un trabajo y quiero tener las competencias necesarias para hacer bien mi trabajo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de incorporar estos elementos en vez de prohibirlos. Y luego, más allá de este aspecto, en lo que viene siendo Smalltech, nosotros lógicamente ofrecemos herramientas que permiten conocer si en un examen digital el estudiante está utilizando o no ChatGPT u otras herramientas, ¿no? Al final ChatGPT puede ser en un navegador o puede abrir otras aplicaciones, etc. Y esto es un poco, lógicamente, lo que fue un boom también en pandemia y la preocupación que hay muchas veces, ¿no? Que el otro día hablaban de Sudoku, que estaba ahí mi examen y a ver qué pasa con ello, ¿no? Y hay herramientas, hay empresas que sí que se dedican a compartir apuntes o luego ya es un poco la contratación realmente de haz mi examen, etcétera, ¿no? Entonces, realmente existe un reto de integridad académica, de confianza respecto a la parte online y un poco lo que os he puesto a la derecha es un ejemplo que el otro día les dije a algunos del equipo que hiciese una captura de nosotros cómo podemos capturar si está utilizando ChatGPT o no. Que básicamente es que si abre una pestaña, nosotros capturamos un screenshot y le decimos en qué URL está y qué está haciendo, ¿no? También si copia un texto, etc. Que luego entraremos en qué opciones ofrecemos. Pero en definitiva es esto, ¿no? Y es un poco por lo que nosotros tratamos de apoyar. Y es que los profesores, pues profesores y reguladores, porque luego también hablaremos de esto, no confían, ¿no?, en poder evaluar 100% en línea. Y bueno, en la primera slide aparecía, ¿no? Nuestro lema al final es crear confianza en los ámbitos de formación online o digital, ¿no? Realmente ya. Y una siguiente pregunta para vosotros es, relacionado con un poco este mundo del chat GPT, evaluación digital, etcétera. La primera, ¿tenéis pensado realizar exámenes digitales en vuestra institución? Los que sí, mano alzada. Vale. Y los que habéis contestado que sí, pues, ¿creéis que tenéis las herramientas necesarias para afrontar estos nuevos retos? Ahí está en duda. Pompeu sí, ya nos ha explicado. Safe Exam Browser. Muy bien. Bueno, pues estas son al fin, preguntas que nos vienen dando en cuál es el desafío al que se enfrentan las instituciones, ¿no? Por un lado, pues hablamos de mantener la integridad académica. Y antes hablamos solo online y hablamos de digital, porque realmente la tendencia es digitalizar los exámenes también en el aula, ¿no? Tienes aulas de informática o mismamente también en el aula normal, donde viene el estudiante con su portátil y haces el examen. Ahí hay mayores retos de cómo controlas ese aspecto, ¿no? Pero eso estamos para apoyar. Entonces, una parte es la suplantación de identidad, fraude, copias, etcétera, sobre todo para la parte online. Y luego también en la parte digital en las aulas. Y muchas preguntas que surgen, ¿no? Pues al final, por un lado, las agencias de acreditación, para todo lo que es la formación reglada, etcétera. Entonces, cómo evitar el fraude en esos exámenes, cómo validar la identidad de usuarios, porque al final todo parte para lo que vayas a hacer online, siempre es primero, ¿es la persona correcta o no es la persona correcta?, ¿no? Porque muchas veces luego también hablamos, no, tengo un antiplagio. Bueno, sabes que hay un porcentaje de copia, pero no sabes quién lo ha hecho. Es un trabajo y dices, bueno, confías porque luego le harás el debate o las preguntas para realmente te argumente, ¿no? Pero la identidad del usuario al final es un poco el quid la cuestión. ¿Quién está haciendo el examen? ¿Quién está haciendo la evaluación?, ¿no? Y, lógicamente, cómo superar las barreras geográficas y temporales, ¿no? Es decir, cómo podemos tener estudiantes en diferentes países y poder brindarles ese acceso a la educación sin tener que obligarles a desplazarles o lo que fuera, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Sabéis qué es el proctoring? Mano alzada de que sí. Bueno, bastante. Aunque algunos han dicho todavía que no, entonces para eso estamos, para explicar. Entonces, el proctoring no es reconocimiento facial, ¿vale? Porque a veces hay un poco de desconocimiento y alguna vez se ha vinculado de que proctoring es reconocimiento facial. Proctoring son técnicas que te permiten monitorizar las evaluaciones en línea, ¿vale? Es decir,
tienes, que luego entraremos también, desde live proctoring, supervisión en vivo, es como si tú haces una videollamada, estás vigilando al estudiante, a soluciones más automáticas o semiautomáticas que te permiten generar esas evidencias, ¿vale? Pero el objetivo al final es asegurar la integridad académica durante un proceso de evaluación, ¿vale? Realmente es cualquier tipo de actividad evaluativa, no tiene por qué ser un examen final, puede ser evaluación continua o lo que fuera, ¿no? Y de ahí también una encuesta que salía que los profesores sentían, ¿no? Que es más fácil, es un sentimiento, al final no hay estadística pura o informes, ¿no? Que te digan exactamente cómo, aunque ya había profesores el otro día que mencionaban que sus notas se habían subido mucho, ¿no? Por casualidad, pero bueno. Entonces ahora sí que mencionamos un poco desde Smalltech qué es lo que hacemos, ¿vale? Nosotros al final nuestro objetivo es ser una funcionalidad añadida a vuestra plataforma educativa totalmente integrada. En este caso, por ejemplo, con OpenLMS tenemos una integración, estamos integrados ya, simplemente nos tendréis que activar para poder hacer uso de nuestra herramienta en cualquier tipo de actividad, ¿vale? Y sí que tratamos de apoyar mucho e inculcar mucho el onboarding de cara al estudiante. Es importante esa comunicación, esa formación al inicio del curso, el cómo se abordar esas evaluaciones, con qué herramientas, incluso prueben la herramienta antes de hacer un examen real, para que esa curva de aprendizaje pues, disminuya. Y entonces, nosotros estamos totalmente integrados en la plataforma educativa para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. La primera parte es, el primer paso, un registro, donde al usuario le capturamos una imagen, documento de identidad. Eso solo tiene que hacer una vez, da igual si va a hacer uno o varios exámenes. Y luego ya cuando accede a la actividad, veréis ese iframe, ¿vale? Donde se ve a sí mismo y se le empezará a monitorizar de forma pasiva. Al acceder al examen y él se focaliza en la actividad mientras nosotros le monitorizamos y capturamos las evidencias. Y luego se las facilitamos al profesor en un reporte, ¿vale? Nuestro objetivo al final es capturar evidencias de lo que sucede y facilitarlas de la forma más sencilla para la toma de decisiones. Nosotros no tomamos ningún tipo de decisión, simplemente facilitamos la herramienta para que tengan esas evidencias, ¿no? Tú puedes hacer un examen online y si quieres poner una videollamada, añadir nuestra herramienta para poder capturar las evidencias, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer, como mostraba en una videoconferencia, pues tener a 15. Claro, nosotros igual damos servicio a exámenes de 1000 usuarios al mismo tiempo, 5000 o 10.000. Entonces, claro, eso no es posible o viable que se haga a través de una videoconferencia, ¿no? Entonces, esa escalabilidad es nosotros también donde apoyamos bastante. Entonces, entrando un poco en lo que son los diferentes planes que ofrecemos, nos hemos focalizado en 3. Small Class, digamos, es el más nuevo, precisamente porque viene un poco por la demanda que está surgiendo por el chat GPT o digitalización de exámenes, ¿no? Es decir, vale, estamos digitalizando los exámenes, pero ahora ¿cómo podemos abordar o conocer si se están haciendo correctamente, ¿no? La integridad académica en esas evaluaciones? Bueno, pues entonces nosotros ofrecemos 2 opciones. Como bien comentaba Aitor, pues tiene Safe Exam Browser, por ejemplo, que es una aplicación, un navegador seguro que te bloquea, ¿vale? Nosotros lo que ofrecemos es una extensión de Chrome. ¿Por qué extensión? Porque es más sencillo. O sea, es decir, al final SEP es más complicado configurarlo. Si lo tienes en tu aula virtual, o sea, en laboratorios ya instalado y configurado, pues sin problema. Si tienes que hacer que el usuario lo haga, eso ya es algo más complejo, ¿no? Entonces, tenemos un concepto que es de bloqueo, ¿vale? Si quieres ser más restrictivo. Otro concepto que es de monitorización pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que se adapta a cualquier tipo de metodología pedagógica. Es decir, tengo exámenes donde tengo que utilizar un Excel, un PDF, o tengo que utilizar AutoCAD, lo que fuera, ¿no? Al final, tú puedes activar qué se puede y qué no se puede. Y lo que no se puede, pues saldrá en el informe como una incidencia y una captura de pantalla de qué programa está utilizando en qué minuto, ¿vale? Entonces, tú tendrás ese informe con ese reporte. De esta manera, lo que buscamos con estos planes es cubrir cualquier tipo de casuística que pueda tener una institución. No que la institución se adapte a nuestra tecnología, sino que nuestra tecnología se adapte a cualquier metodología pedagógica que pueda tener y que sabemos que dentro de una institución pues es muy variopinta. Entonces eso, ¿no? En Small Class tenemos el bloqueo o la monitorización de ordenador. Cuando vamos a Small Plus, que es un poco el más conocido, es ya para la formación online porque añadimos la monitorización a través de la webcam. Esto nos permite pues, saber si es la persona correcta, incorrecta, si hay varias personas, si no hay nadie delante del ordenador, etc. Y luego tenemos Small 360, que es, si queremos añadir un nivel más, que es utilizar el móvil, que se conecta a través de código QR, lo vinculas y puedes tener un mayor control del entorno durante el proceso del examen, ¿vale? Es decir, estás monitorizando a través de la webcam y en un costado, utilizando el móvil para tener un mayor control del entorno y se asemeje más al examen presencial. De todas formas, un poco lo que comentábamos ayer también es el proctoring no es la panacea, es decir, nosotros somos una herramienta que sí que mitiga mucho y aporta mucho valor para empezar a saber quién es la persona que está haciendo el examen, pero eso tiene que ir acompañado del diseño de tipo de evaluaciones diferentes. Al final,
eso también es una parte fundamental para compaginar y hacer más robusta esa evaluación, ¿no? Y luego a mano derecha, como tenemos supervisión humana, esto lo que quiere decir al final, nosotros podemos utilizar reconocimiento facial o no, validación humana, y luego también para concurrencias, como decía, nosotros tenemos la capacidad de llegar a unos volúmenes muy altos de concurrencia, es decir, usuarios simultáneos en el mismo momento. Y la frecuencia es porque nosotros, en vez de grabar vídeo, capturamos imágenes. Para el usuario se veía como era un vídeo, pero capturamos imágenes porque permite al final mejorar la accesibilidad. Hemos visto que uno de los primeros problemas es la conectividad, pues al capturar imágenes con una frecuencia determinada, pues nos permite ser mucho más accesibles y que sea más usable la herramienta, ¿no? Y luego a la hora de visualizar los reportes y tomar decisiones es mucho más rápido si tienes unas imágenes categorizadas con el tipo de incidencia o resultado que un vídeo de 2 horas donde tengas que ir viendo dónde ha visto la incidencia, etc., ¿no? Y luego esto ya son algunos añadidos de simplemente pues, una web de analítica para los clientes donde pueden descargar informes, reportes sobre el uso de la herramienta, etc., ¿no? Y también una API donde les permita al final personalizar reportes, configurar exámenes y construir al final un poco todo lo que necesiten sobre nuestra herramienta. Entonces, bueno, ahora entramos en la segunda parte, es una parte de mitos, que esto ya llevo un año trabajando precisamente un poco para romper los mitos sobre el proctoring, para intentar entender mejor, ¿no? Cómo funcionan o qué significa. Y la primera es, las herramientas de proctoring violan la privacidad de los alumnos y están prohibidas, ¿vale? Entonces, este es el primer mito que yo os voy a plantear y si queréis hacemos mano alzada los que consideren que es verdadero, ¿vale? Mano alzada los que consideren que es falso. Vale, igual que estáis dormidos todavía, entonces no sabía. Vale, eso es falso, ¿vale? O sea, es importante. Es cierto que se necesita un trabajo, tanto el proveedor como la institución, a la hora de implementar este tipo de herramientas, ¿no? Aquí os he traído un poco lo que se suele trabajar, es decir, es importante la evaluación de impacto, ¿de acuerdo? A la hora de implementar este tipo de tecnologías, que no están prohibidas, simplemente tienes que hacer un trabajo a la hora de implementar y lógicamente, de informar a los usuarios, ¿no? Que sobre todo el debate viene mucho sobre el consentimiento, ¿no? El consentimiento explícito, un consentimiento libre, ¿no? Que esto ya es otro debate que tenemos muchas veces con los DPOs, ¿no? Que eso ya podríamos estar hablando horas. Y luego aspectos fundamentales, ¿no? Como decíamos, nosotros somos una empresa española donde tenemos al final los datos almacenados en Europa y cumplimos totalmente con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, ¿no? Es importante el tema del sistema de anonimizado. Esto es un punto importante también porque a veces con el tema de reconocimiento facial no se entiende bien, ¿no? O sea, es decir, la autenticación, que es una imagen contra una imagen, eso es, digamos, el nivel más bajo del uso de la biometría y no hay ningún problema, ¿vale? Otra cosa es cuando salen noticias un poco más así de te están controlando todo, etcétera, es cuando tienes una base de datos de imágenes y tú estás monitorizando a personas y comparando de uno a muchos, ¿vale? Que es otro tema diferente. Aparte de que nosotros no guardamos los datos biométricos, simplemente hacemos comparativa de una imagen a otra y guardamos un resultado. ¿Es la persona correcta o no es la persona correcta? ¿No? Y ya sería. Mito número 2. Las herramientas de proctoring solo sirven para detectar tramposos. ¿Qué opináis aquí? A ver, mano alzada los que consideréis que es verdadero. Vale. ¿Y falso? ¿El resto? Vale. Muy bien. Es falso. Al final, también yo entiendo, al final se ha conocido más este concepto por pandemia, también porque ha venido muchas veces impuesto, ¿vale? Pero lo que estamos viendo, sin duda, es que al final el proctoring está permitiendo realmente hacer la formación 100% en línea, permite, ¿no?, mejorar esa integridad académica y mejorar la accesibilidad. O sea, al final lo que hemos visto es que personas que igual antes tenían que desplazarse, incluso nos han hablado de alguno coger algún avión para ir a una sede a hacer un examen, pues está rompiendo esas barreras geográficas, evitar desplazamientos, la flexibilidad horaria de conciliación y lógicamente ahorro en costes. Quiero decir, si el hacerlo 100% en línea puede disminuir costes, tanto para institución como para estudiante, pues es más accesible, ¿no?, al final la educación. Entonces, estos puntos también que los recogeré un poco al final son puntos importantes. Además de acreditar el conocimiento adquirido por el usuario. Os diré que ahora post pandemia, cuando instituciones decían a estudiantes, no, volvamos ahora al presencial, decían, no, yo quiero seguir online. Y decían, bueno, online con proctoring o presencial, online con proctoring. O sea, quiero decir, ellos prefieren porque les da flexibilidad y se sienten más cómodos. Aparte de que también hay estudiantes que demandaban el proctoring
precisamente, sobre todo en carreras muy competitivas, como puede ser medicina, porque se están jugando mucho, ¿no? Y entonces no quieren que otros, o haciendo trampas, tengan ventaja sobre ellos que lo hacen correctamente. Entonces es un tema de equidad, ¿no? Mito 3. Las herramientas de proctoring suspenden a los alumnos. ¿No opina que es verdadero? ¿No? ¿Falso? Sí, pero las herramientas no suspenden. Nosotros damos evidencias y en base a lo que habéis definido con política, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ya tomas una decisión. Esta parte es también importante de cara a las instituciones, es decir, definir las políticas éticas, un poco de honestidad, de cómo se va a trabajar en los exámenes en línea, ¿no? Porque muchas veces se tiene en presencial, que es lo que diga el profesor. Si el profesor cree o te ha visto que estabas copiando, pues te puede suspender. Aquí directamente es que vas a tener las evidencias que en base a lo que has definido, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues tomar una decisión, ¿no? Pues por ejemplo, pues si de repente te detecto que estás con el móvil o que hay varias personas, o por ejemplo, sí que es cierto que puedes tener que hay varias personas, pero como decíais, pues igual son personas que necesitaban apoyo y simplemente es que le estaban ayudando a configurar el examen o a entrar en el examen o lo que fuera, ¿no? Mito número 4. Las herramientas de proctoring son inaccesibles por sus precios tan altos. ¿Qué opináis? Esta también da mucho juego. ¿Verdadera? ¿No? ¿Falso? Ay, esta es más complicada, sí, sí. No, aquí hay diferentes tipos de proctoring, ¿vale? Es cierto que el tema del proctoring, al final, como todas nuevas tecnologías, pues pueden ser más costosas a inicios y a medida que van madurando, pues se van haciendo más accesibles. Tenemos desde, como decía, ¿no? Desde live proctoring, supervisión en vivo, que lógicamente son las más caras porque requieren de personas en tiempo real vigilando, de 1 a 3, de 1 a 6, depende de los ratios que tenga cada proveedor. Nosotros no hacemos live proctoring, nosotros nos focalizamos en la parte más de semiautomático o automático, ¿no? Donde al final son costes más asequibles y que permiten escalar a gran volumen de usuarios y exámenes. También es cierto que depende todo cómo se mire, porque nosotros tenemos clientes que nos dicen que han tenido ahorros en costes entre 30 y 70%. Si tienen muchas sedes, si tienen que desplazar a profesores, al final todo lo que es logística, las operaciones, el papel, etcétera, pues lógicamente, y ya no solo estoy hablando de educación superior, sino también en el corporativo, pues tiene bastante impacto, ¿no? Que a veces nos comentaban eso, que al final pueden tener sedes ya no solo en España, ¿no? Pues en Latinoamérica, etcétera, y el hacerlo 100% en línea, gracias también a tener esa herramienta de proctoring, pues te permite un ahorro en costes importante, que luego puedes destinar eso en invertir en otros aspectos, ¿no? Mito número 5. Las herramientas de proctoring no te dejan ni siquiera parpadear. También es un poco el mito de que no te puedes mover, estás ahí vigilado, ¿qué hago, no? ¿Qué opináis? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Algunos sí? Vale. Falso. También aquí, imagino, depende del proveedor, ¿eh? En nuestro caso, lo que buscamos o tratamos de hacer es decir, oye, vamos a dar evidencias objetivas. ¿Qué quiere decir objetivas? Que te permitan tomar decisiones. Si tú estás mirando un poco así, puedes estar pensando, puedes estar haciendo lo que quieras. Que si no sabes, no puedes tomar, o sea, si no ves nada, no puedes tomar una decisión, ¿no? O sea, no puedes suspender a alguien porque crees que estaba mirando, estaba pensando lo que fuera, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, nosotros nos focalizamos en tratar de dar resultados objetivos, es decir, es la persona correcta, es la incorrecta, hay varias personas, no hay nadie delante del ordenador, está utilizando un móvil, etcétera, ¿no? Entonces, eso que te permita como profesor tomar una decisión, ¿no? También luego tienes una serie de filtros y configuraciones que te permiten, pues, nosotros damos esos resultados, pero luego tú decidir, no, pues igual tienen tiempos para ir al baño, lo que sea, pero es un examen muy largo, entonces permito que un par de imágenes no haya nadie, ¿no? Entonces tú puedes ajustar esos filtros y entonces no te aparecerá como una incidencia, ¿no? Etcétera. Permite usar calculadoras, otras aplicaciones o lo que fuera. Mito número 6. Las herramientas de proctoring permiten la formación 100% en línea. ¿Qué opináis? Esto es un poco ya... Sí, ¿no? ¿O no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Lo venía comentando un poco ya, ¿no? Y aquí es donde entramos también al tema de acreditaciones, ¿no? Al final, el hacerlo, y es un poco también un debate que hay aquí a nivel nacional, precisamente, ¿no? Es decir, no existe una regulación como tal para poder hacer exámenes online. Es algo en lo que se debería trabajar, o no sé, después de una pandemia, porque todavía no se ha trabajado, pero tratar de entender, ¿no? qué se puede hacer. Y en otros países, como ahora comentaré, sí que se ha evolucionado por lo menos más rápido que aquí, precisamente porque les interesa, ¿no? ese acceso a la educación
y empiezan a plantear, pues bueno, el proctoring, o no proctoring, a veces ponen proctoring, o simplemente saber que la persona es la correcta y tener un control sobre el proceso, ¿no?, de educación. Y eso como puntos fundamentales, ¿no? Entonces aquí traía, por ejemplo, la formación profesional en Cataluña, la Generalitat ha sido un poco pionera y ya ha sacado un artículo donde ya va a permitir, de hecho ahora era justo, cuando pueden empezar como pilotos, ¿no?, que pueden hacer en 2 ciclos de 90 usuarios máximo, a hacer exámenes online, porque quieren empezar a entender, ¿no?, cómo es ese mundo, qué se puede hacer, y hasta dónde se puede llegar. Y entonces ahí un poco establecían en las bases que buscaban, ¿no? Pues al final la verificación de identidad de la persona, ¿no?, como punto lógico y más importante, y luego otra serie de aspectos, ¿no? Pero bueno, ahí por ejemplo en Cataluña FP pues ya están empezando a trabajarlo. Luego lo que decía, ¿no?, en Latinoamérica, pues estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Perú y en Chile. Son países donde ya están impulsando, o por lo menos por la demanda que están teniendo de necesitamos seguir trabajando, lógicamente presencial, pero también en online, que es lo que nos están demandando muchos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Necesitamos una regulación, una acreditación en esa línea, ¿no? Al final ellos son los que tienen que poner el marco regulatorio y decir qué vais a demandar, y entonces nosotros qué tenemos que cumplir para poder continuar y evolucionar en esa línea. Y en la parte, por ejemplo, de certificaciones profesionales también está habiendo mucho, ¿no? Que esto es un punto que también se trabaja con las universidades. En tema de certificaciones financieras, la hipotecaria, MiFID, o por ejemplo el sector asegurador, donde la CNMV y el Banco de España sacaron nueva regulación donde se podía hacer esas certificaciones 100% en línea y otra vez, ¿no?, donde verificar la identidad, monitorizar el proceso, etc., ¿no? Entonces ahí también van saliendo casos de uso, también por ejemplo también con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para temas de pilotos, de drones, etc. Entonces como que esas se va evolucionando. Todo tipo de certificaciones poco a poco, depende de la necesidad, pues van evolucionando a la parte online también. O por ejemplo posiciones, procesos de selección con el ICEX, etc. Mito número 7. Esto también ya voy acabando. Las herramientas de proctoring generan un impacto positivo en el medio ambiente, está mal escrito, pero más un impacto positivo en general, ¿no? Porque muchas veces hay una connotación negativa, ¿no?, que un poco trata de quitar ese mito en el resto que estaba comentando. ¿Qué opinión os da esto? ¿Creéis que puede tener un impacto positivo o no? ¿Quién opina que es verdadero? ¿Vale? ¿Vale? Pues nosotros también consideramos que es verdad, ¿no? O sea, y de hecho estamos bastante comprometidos con nuestros clientes, también tenemos socios que son fondos de impacto social y con los que trabajamos estos 3 objetivos. En la web los podréis ver también y un poco las métricas que vamos midiendo a través de encuestas a los estudiantes. El primero es fortalecer la calidad de la formación online, ¿no? Aquí hablamos un punto también de justicia, equidad, integridad, etcétera. Luego hay otro punto de aumentar el acceso a educación, y aquí lo que tratamos de medir mucho es, vale, ese acceso se produce también económicamente, es decir, tú estás formándote en esta institución, en este programa, porque es más accesible, ya que es 100% en línea, no tienes que desplazarte, y al ser online también igual la institución lo hace más económico, o bien porque estás trabajando y necesitas conciliar, o bien porque estás a cargo de terceras personas, o bien porque tienes algún tipo de problemas de movilidad o lo que fuera, ¿no? Entonces, tratar de medir el por qué están haciendo esa formación en línea, ¿no? Y luego, lógicamente, reducir el impacto medioambiental al reducir desplazamientos. Estamos tratando de medir cuánto tiempo tardan en desplazarse a los centros de formación, de exámenes o lo que fuera, y también qué medios utilizan, ¿no?, de transporte. Esto a través de las encuestas que lanzamos con las instituciones. Entonces, luego, lógicamente, también el impacto, tanto para instituciones como para los alumnos, ¿no? Y es un poco recogiendo lo que ya veníamos hablando, ¿no? Al final, de disminuir las barreras espaciotemporales, económicas, como mejorar la oferta académica también, porque al final es que los estudiantes están demandando eso, ¿no? Sobre todo ya si hablamos en edades ya que están trabajando o lo que fuera. Para las instituciones también permite reducir costes en infraestructuras físicas, etcétera, dependiendo un poco del enfoque o qué canales vayan a trabajar, ¿no? Y a los alumnos esa flexibilidad y, sobre todo, algo que trabajamos también para medir, o que el impacto positivo que se puede generar, es decir, esas personas que pueden mejorar ese acceso a la educación, pues al final, sobre todo, ¿no?, en Latinoamérica, que nos decían mucho, ese acceso a la educación les puede permitir mejorar la calidad de vida, ¿no?, acceder a nuevas oportunidades laborales, etcétera.
Y nada, ya por ir finalizando, pues comentaros que en nuestra web tenemos un blog donde vamos compartiendo casos de estudio, contenido en diferentes áreas que vamos trabajando, en general de formación online, también de procesos de selección en recursos humanos, tecnología en general, privacidad, etcétera. Y ahí podréis ver eso, ¿no? Algunos casos de estudio que vamos creando contenido con nuestros clientes para poder compartirlo. Y bueno, este por último es el programa de impacto social que trabajamos con ellos. Así que nada, con esto ya he finalizado la presentación y abierto a preguntas que podéis tener. Alex, gracias por la presentación. Lo que sí que ha quedado claro respecto al título es que, por lo menos por el hecho de que una institución quiera hacer exámenes de forma online haciendo servir el proctoring, Small le da la solución de proteger el hecho de que puedan utilizar ChatGPT. Esto ha quedado muy claro, con lo cual... O por lo menos que lo sepas, ¿no? O por un lado, si bloqueas, pues será posible que no pueda utilizarlo, o si lo dejas un espacio más abierto, pues por lo menos sabrás que lo ha utilizado durante la evaluación. Pero está claro que este tipo de soluciones ya te frenan este miedo, porque soluciones como Small lo permiten, ¿no? Otra cosa es el debate de ChatGPT, que está fuera del proctoring y que tiene quizás más que ver con la evaluación continua, ¿no? La entrega de trabajos, que quizás esto tiene que ver más con herramientas de antiplagio que no con herramientas de proctoring. Ayer te dije, Alex, como es un tema delicado, te dije, dime la pregunta que quieres que te haga, porque si no te puedo comprometer. Entonces, como nos conocemos y somos amigos, no te voy a hacer ninguna pregunta comprometida, pero voy a hacer una reflexión. A mí me ha gustado mucho, y es verdad que cuando lo estaba explicando, ha comentado la relación del proctoring con temas que tienen que ver con la accesibilidad, ¿no? Personas que a lo mejor no se pueden mover de forma fácil a hacer un examen presencial, con lo cual es un valor que el proctoring ofrece. Ha comentado la relación del proctoring con la equidad y el acceso a la educación, también por lo mismo, ¿no? Dar facilidad que una persona pueda escoger esa opción para hacer el examen. Y luego temas de sostenibilidad. Claro, yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero es verdad que al final, y hemos visto como hay organizaciones de FP, en este caso la Generalitat de Cataluña, otras que además estamos haciendo conjuntamente para organizaciones que hacen formación a bancos, donde estamos nosotros con la plataforma y vosotros con vuestra solución acreditando certificados de profesionalidad, ¿no? Entonces se está avanzando por unos sitios, hay unos valores que estas herramientas cubren, pero por otra parte hay una ley y hay una discusión muy grande al debate en el tema de las universidades, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Pero yo creo que al final también es un tema quizás de maduración, de reflexión. Lo que es inevitable es que estas herramientas pues tienen estos valores, ¿no? No quiero hacerte ninguna pregunta porque quiero que las preguntas las hagan desde la audiencia. Hola, buenas, Alex. Una preguntilla. ¿Cómo el proctoring puede detectar que alguien tiene los apuntes, por ejemplo, en una mesa de cristal debajo del teclado o detrás con un atril justo al nivel de la pantalla? En ese aspecto es con la segunda cámara, ¿vale? Es decir, con el móvil tú lo pones en un costado para capturar el entorno de trabajo del estudiante. De todas formas, quiero decir, copiar se va a copiar tanto en el presencial como en el online. Nosotros lo hacemos mitigar y siempre podemos buscar resquicios de lo que fuera, ¿no? Es un poco más, el debate va en si tiene sentido o no ir hacia formaciones online, crear confianza en esos espacios, más que pues buscar la trampa, ¿no? Por ejemplo, y que a nuestros clientes les preguntamos mucho y que lo hagan, ¿no? Máquinas virtuales, detectáis una máquina virtual, que no es sencillo también, ¿no? Entonces, que te puedan estar trampeando a través de una máquina virtual. Una herramienta de monitorización de procesos del ordenador, se puede saber que está en una máquina virtual, por lo que posiblemente te está haciendo trampas, ¿no? Por ejemplo. Una pregunta. Cuando tienes todos los informes, claro, depende del número de estudiantes, tiene que haber alguna persona que se encargue de revisarlos. Aproximadamente, para un examen de 1 hora, ¿qué tiempo deberías dedicar y quién crees o propones que debería hacer esto? No sé si hay algún técnico que te revise toda la información o ese análisis automático. Bueno, no sé. Muy buena pregunta, porque es un poco siempre el quebradero de cabeza, ¿no? Depende de la institución cómo se organiza internamente. Quiero decir, hay instituciones
que lo trabajan en el equipo operativo y dan soporte a los profesores. Normalmente son los profesores los que revisan, porque al final son los que establecen o definen el examen que se puede hacer y que no se puede hacer. Por ejemplo, ¿no? En una hora que has mencionado, pues al final nosotros por defecto podemos capturar imágenes cada 60 segundos, más o menos 10 segundos de aleatoriedad, ¿vale? Que es configurable, pero al final pues en un dashboard te entra primero las imágenes para saber si ha pasado algo o no, que aparte también hay un reporte que es solo de incidencias, solo te puedes focalizar en eso, entonces ahí verías qué incidencias, si hemos detectado alguna incidencia, y luego el reporte de la monitorización de ordenador o el bloqueo, que no hay tanto reporte porque es un bloqueo, ¿no? Entonces, luego ¿cuánto tiempo les llevan? No te sabría decir. Al final depende, si no tiene nada, si ha detectado algo, pues ya es revisar bien a ver qué ha podido suceder, ¿no? Pero sin duda un poco en lo que nosotros queremos y seguimos trabajando es en tener ese feedback continuo. Hacemos sesiones con profesores, de hecho formamos a profesores cuando implementamos en una institución para que entiendan la herramienta y nos pregunten también, ¿no? En su día a día cómo gestionan, etcétera, ¿no? Al final tampoco se trata de llenar a los profesores de herramientas, sino intentar tener cosas que le faciliten la vida en vez de que también les haga más complejo. Buenos días, Alex. Yo quería preguntar, comparado con otros países europeos o incluso con Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo está desarrollada la penetración de este tipo de herramientas en otros países? Y si en España se copia más que en otros o no. El mercado más maduro es Estados Unidos, donde más ya establecido está a nivel normativo y a nivel de uso generalizado. Luego ya otras regiones no te sabría decir, te diría que sí que en Latinoamérica es donde más está avanzando, pero esto es ¿no? Que habla un poco del salto de la rana, pues igual están más atrás, pero como han visto el potencial de la tecnología en educación, pues ahora se está invirtiendo mucho. Y como decía, en Europa estamos siempre más establecidos a lo presencial, pues como a lo tradicional, ¿no? Como lo tenemos cómodo y ahí avanzamos. Sí que es cierto que es una pena, y esto siempre lo comentamos mucho, que España siempre es o ha sido por lo menos puntera en todo lo que viene siendo tecnología educativa y formación online, porque al final también nosotros nos dedicamos a un mercado que también es Latinoamérica y tenemos de las universidades más grandes online en Europa y en Latinoamérica. Entonces, es una pena el que se esté poniendo o tratando de poner un poco barreras al campo, ¿no? Que no tiene sentido porque eso evoluciona y va a evolucionar. Sí que es cierto en otros países, pues por ejemplo sé que en Italia tampoco está regulado el tema de los exámenes digitales o online, perdón, pero es algo que es que ya es que está yendo por todos lados, ¿no? Es decir, para la formación reglada pues son los que están más acotados, pero para la no reglada esos ya van por libre, ¿no? Y no por libre porque ellos quieran, sino porque es lo que demande al final el mercado, ¿no? Y demanden los estudiantes de sus necesidades, ¿no? Qué formación quieren y cómo la quieren tener. Mira, un poco yo entiendo que una institución tiene que buscar ofrecer esa mejor formación a través del canal que demande el estudiante, ¿no? Pues quieres presencial, presencial, quieres híbrido, híbrido, quieres online, online. Y yo ofrecerte todo ello en un mismo punto, ¿no? Gracias, Alex, por la explicación y entender más el proctoring. Comentar que yo también soy estudiante de una universidad online y han usado, he tenido que hacer exámenes con proctoring. Y a la pregunta esa de ¿puedes pestañear? Te aseguro que cuando hacía el examen no pestañeaba, ¿eh? Porque en el momento que sabes que te están monitorizando, te dedicas 100% al examen. Ya no piensas si vas a poner una hoja debajo, si tienes delante, porque mitigan muchísimo. Y como experiencia propia, haces el 100% del examen y no levantas la cabeza. ¿Por qué has estudiado online? He estudiado online, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tiempo. No podía desplazarme y también me tocó en época pandemia. Y tocó época de pandemia, no podíamos hacer los exámenes en las sedes donde se hacían los exámenes presenciales y te obligaban a hacer el examen en online. No, estoy totalmente de acuerdo. Al final también esa parte de mitigación, ¿no? Tenemos que garantizar, te van a monitorizar, tú focalízate en tu examen y ya está, ¿no? Yo creo que también es un tema de que vaya madurando, ¿no? Y esas universidades, trabajamos con universidades públicas, privadas, de todo, ¿no? Y algunas que llevan 4 o 5 años.
quiero decir, ya han ido aprendiendo y van evolucionando y van creciendo, ¿no? En sus grados y en cómo hacer un poco el onboarding de los estudiantes para esos grados 100% en línea también es importante. Bueno, es lo que comentas, a medida que vaya madurando y también tiene que acompañar la legislación, porque uno de los grandes escollos es decir, aplico esto, pero Hay mucho miedo, siempre con sí. la antena puesta de que no pase nada porque se puede Sí. liar. Aquí en Cataluña ha pasado con una universidad Sí, sí. y eso nos ha puesto todos los pelos de Alerta. punta, ¿eh? Es decir, vayamos con pies de plomo. Sí, sí. Por Mm. eso hay una parte importante que es la del consentimiento libre y explícito, ¿no? Es decir, que se considera, un poco lo que se suele trabajar es que ya en las matrículas establezcas que está contratando el estudiante, ¿no? Entonces, luego ya está el debate de si tú vas a una universidad online y quieres online, pues será online con estas condiciones. Si no quieres online, irás a una presencial. Entonces, si eso es libre o no es libre. Luego ya, una vez dentro de la institución, si en la matrícula no te han puesto y te obligan en cierta manera a implementar proctoring, pues tienes que ofrecerle la alternativa de, entonces, elige presencial o online, ¿no? Con proctoring. Es un poco lo que se tiene que trabajar. Alex, gracias. Intentando no pertenecer a ningún grupo de resistentes, ni de fans, ni de seguidores, yo quería hacerte una pregunta de mercado. Y antes, dos comentarios o sí, dos reflexiones. La primera es que la educación es un proceso educativo, lo que es un proceso transformador. Y el alumno sabe, o nosotros cuando cogemos el rol de alumno sabemos dónde queremos ir, pero no siempre llevamos el camino o cogemos el camino que deberíamos coger para llegar ahí, porque necesitamos coger atajos, por lo que sea. ¿Vale? Entonces, el profesor, la profesora, tiene que saber generar competencias paulatinas a partir de donde está cada alumno en cada momento, ¿no? Porque no todos somos iguales. Esto es una cosa de ¿qué quiere el alumno? Pues quiere lo que quiere, igual que nosotros queremos lo que queremos. Hay gente que se apunta al gimnasio, paga las cuotas y no va, que es lo mejor para un gimnasio. ¿Vale? Sí. Porque no lo usa y lo paga, pero no sería lo óptimo. El segundo es que conocemos todos, y si hemos sido profesores o alumnos, conocemos que tendemos a utilizar estrategias de superación o de alcance de metas al menor coste. Entonces, algunos le llaman copiar, otros le llaman inspiración, otros le llaman ser espabilado. ¿Vale? Entonces, vamos, y hay muy creativas. De hecho, si te reúnes unos cuantos profesores, empiezas a contar cosas y te diviertes mucho porque son unos cracks, ¿no? Entonces, sabiendo ese contexto, y que a veces no es lo mismo hablar de alumnos de un máster que son mayores, de alumnos que son más jovencitos y más inmaduros, gente que ha hecho carreras previas, gente que no las ha hecho, gente que viene de FP o gente que viene de otros ámbitos. ¿En qué colectivos os da mejor resultado el proctoring? Es decir, también hay un tema de mercado, ¿no? A veces me lo han comprado y no me han vuelto a comprar porque se han dado cuenta de que a ellos no les funciona. ¿En qué ámbitos os funciona más? En aquellos que demandan poder formarse 100% en línea. Y normalmente suelen ser ya, o sea, no tanto de 18 a 22 años como decíamos, que igual sí que esas edades buscas una experiencia presencial, sino aquellos que quieren seguir formándose, pero no quieren desplazarse y quieren pues tener esa flexibilidad de compaginar. Entonces, en esos es donde mejor encaja, ¿no? Es gente que está trabajando y quiere seguir formándose, bien para acceder a un puesto, o bien porque simplemente quiere aprender más en un proyecto que está. Entonces, esos que buscan esa flexibilidad de 100% en línea es donde mejor funciona. Y en FP lo mismo, también tenemos clientes que son formación técnica, aquí o en otros países, y la edad media pues suele ser 35, por ejemplo, nos suelen comentar. Y que también es otro tipo de mentalidad, como tú dices, y de madurez, ¿no?